Bien, este problema dice, un muchacho lanza una piedra con una velocidad de 15 metros por segundo y con un ángulo de 45 grados sobre la horizontal, cuando se encuentra en el borde de un precipicio prácticamente vertical cuya altura es de 18 metros sobre una planicie. Nos pide escribir las ecuaciones de la posición en función del tiempo, calcular el tiempo que tarda la piedra en llegar al fondo del precipicio, calcular la distancia horizontal que hay desde la base del precipicio hasta el punto donde la piedra hace impacto con la tierra, calcular la velocidad con que la piedra llega al fondo del precipicio y el ángulo con el que la piedra choca contra la tierra, y además nos pide cuál es la máxima altura que alcanza. Bien, son varios elementos que nos piden en este problema y para interpretarlo mejor lo vamos a simular en modelos. Aquí tenemos básicamente la piedra que está siendo arrojada desde el borde del precipicio prácticamente vertical y que está al borde de una planicie. Entonces, si nosotros damos play a la simulación, vamos a ver que va a describir una trayectoria parabólica. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta cuál es el sistema de referencias con el que vamos a trabajar. Lo que normalmente hacemos de preferencia es tomar el eje Y en el punto 0 justamente en el punto más bajo de toda la trayectoria, o sea, quiere decir acá en el piso. Para nosotros este piso va a ser la altura el 0 en el eje Y. Y en tanto al eje X lo que normalmente se hace es tomar el punto 0 en el punto de lanzamiento, en el punto más extremo. Entonces este de acá sería nuestro sistema de referencia. Visto desde esa perspectiva, entonces la piedra estaría siendo arrojada desde una altura inicial de 18 metros. Eso sería parte de los datos que tenemos. Bien, vamos a pasar a resolver entonces el inciso A. Para eso es necesario que anotemos los datos. Nos dice acá que tenemos una velocidad inicial de 45 metros por segundo, el ángulo de 45 grados. Como habíamos dicho hace un momento, va a partir desde una altura inicial de 18 metros y en el eje X va a partir desde un punto a 0 metros. Vamos a ver el juego de ecuaciones que tenemos para trabajar en movimiento parabólico. Las ecuaciones básicamente son estas, son la ecuación de posición para el eje X, la ecuación de posición para el eje Y y la ecuación de velocidad para el eje Y. No nos olvidemos que el movimiento parabólico surge de la unión de un movimiento uniforme en el eje X con un uniformemente variable en el eje Y. Entonces, analizando desde esa perspectiva, tenemos que separar ambos movimientos. Para eso tenemos las ecuaciones que nos permiten tomar la velocidad inicial y dividirla en la velocidad inicial en el eje Y y la velocidad en el eje X. Entonces, empezamos con la velocidad en el eje X. Para hallar la velocidad en el eje X es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo. La velocidad inicial que es 15 metros por segundo y el ángulo que es 45 grados. Reemplazamos los datos y obtenemos que la velocidad en el eje X es igual a 10.61 metros por segundo. En el caso de la velocidad inicial en el eje Y es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo. Reemplazando los datos obtenemos que también la velocidad inicial en el eje Y va a ser igual a 10.61 metros por segundo. Esto se da simplemente por el caso particular de que el ángulo es de 45 grados. Ahora, otro elemento que tenemos que tener muy en cuenta es que lo que nosotros estamos hallando acá son estas componentes de la velocidad inicial. En el eje X 10.61 como podemos ver acá y en el eje Y 10.61 también. Pero en el eje X lo que nosotros tenemos es un movimiento uniforme, que quiere decir que esta velocidad no va a cambiar a lo largo del tiempo. En cambio en el eje Y por el efecto de la gravedad esta velocidad va a ir cambiando y eso lo podemos ver en la simulación. Mientras que acá la velocidad en el eje X permanece constante todo el tiempo, la velocidad en el eje Y va a ir cambiando. Entonces es por eso que acá nosotros colocamos y diferenciamos la velocidad en X, que es única, constante, y la velocidad inicial en el eje Y, que es solamente en el momento del lanzamiento. Bien, habiendo aclarado eso, ahora vamos a escribir las ecuaciones de posición que nos piden. La ecuación de posición para el eje X es esta de acá, que la vamos a tomar, y vamos a reemplazar los datos de posición inicial y velocidad en X. La posición inicial, como ya habíamos visto, es 0 en el eje X y la velocidad es de 10.61. Reemplazando tenemos X igual a 10.61 por el tiempo. Para el eje Y tenemos esta otra ecuación, en la cual vamos a reemplazar la posición inicial en Y, la velocidad inicial en Y, y decimos Y igual a 18 más 10.61 por tiempo menos 4.9 por el tiempo elevado al cuadrado. Estas son las dos ecuaciones de posición que nos están pidiendo hallar, la de X y la del eje Y. Con eso el inciso A quedaría resuelto. Pasamos al inciso B.
Nos dice calcular el tiempo que tarda la piedra en llegar al fondo del precipicio. Entonces nuevamente volvemos a la simulación y lo que nos está pidiendo es que determinemos cuánto tiempo tarda en llegar desde que es arrojada en este punto hasta acá. En este punto lo que nosotros sabemos es que está a una altura en el eje Y de 0, o sea que ha llegado al piso. Eso es lo que sabemos con certeza de este punto, de hecho es lo único que sabemos con certeza. Entonces, para poder resolver este inciso B, lo primero que vamos a hacer es ver nuestras ecuaciones. Tenemos las ecuaciones de posición que ya hemos hallado en el inciso anterior y ahora tenemos que plantear la condición para el inciso B. La condición es que la posición final en el eje Y sea 0, porque era lo que sabemos con certeza ahí. Entonces, si nuestra condición es que Y sea igual a 0, para resolver el problema vamos a tomar la ecuación de posición en el eje Y. Y vamos a reemplazar el dato de que Y tiene que ser igual a 0. Habiendo reemplazado esto, nos encontramos con una ecuación de segundo grado donde nuestra incógnita es el tiempo. Entonces, al tratarse de una ecuación de segundo grado, tenemos que resolverla con fórmula general. Bien, acá vamos a identificar cuáles son los coeficientes A, B y C de nuestra ecuación. A, como nosotros sabemos, es el coeficiente del término cuadrático, que viene a ser en este caso menos 4.9. B es el coeficiente del término lineal, que es 10.61, y C viene a ser el término independiente. Esos son los valores de A, B y C correspondientemente para la fórmula general. Reemplazamos esos datos acá y obtenemos nuestros dos resultados. El primer tiempo, que es menos 1,12 segundos, y el segundo tiempo, que es 3.28 segundos. Como nosotros no trabajamos con tiempos negativos, entonces descartamos el primer tiempo. Nuestro resultado entonces sería 3.28 segundos. Ese es el tiempo que tarda en llegar la piedra al fondo del precipicio. Entonces con eso el inciso B queda resuelto. Pasamos al inciso C, donde nos pide calcular la distancia horizontal que hay desde la base del precipicio hasta el punto donde la piedra se impactó con la tierra. Volvemos a la simulación. Ya sabemos que aquí está en una altura de 0 y ahora además sabemos que ha tardado desde el lanzamiento hasta acá 3.28 segundos. Lo que nos piden ahora es qué distancia hay desde acá, desde la base del precipicio hasta el punto donde hace impacto, la distancia horizontal. Entonces, nuevamente, el juego de ecuaciones con el que vamos a trabajar son las dos ecuaciones de posición que ya teníamos y hay que plantear la condición del problema. En este caso la condición es la misma que la anterior. Lo que sabemos en ese punto es que está a una altura de 0, pero ahora además sabemos que eso sucede a los 3.28 segundos. Entonces, en este caso, como lo que nos pide hallar es la distancia horizontal, tenemos que trabajar con la ecuación de x. Tomamos la ecuación de x y ya sabemos cuánto tiempo tarda en llegar hasta ese punto, por lo tanto reemplazamos el tiempo y nuestro resultado sería 34.8 metros. Esa es la máxima distancia horizontal que logra la piedra. Con eso el inciso C está resuelto. Pasamos al inciso D, donde nos pide calcular la velocidad con que la piedra llega al fondo del precipicio y el ángulo con la que la piedra choca contra la tierra. Bien, volviendo acá, aquí nosotros podemos darnos cuenta de que tenemos dos velocidades, una para el eje X, otra para el eje Y, y la suma vectorial de estas dos que viene a ser este vector rojo, que es la velocidad total. Básicamente nos está pidiendo que calculemos este vector rojo. Bueno, aquí lamentablemente no lo podemos ver bien porque está sobrepuesta el precipicio, pero si recorremos un poquito más atrás en la simulación podemos ver básicamente la misma situación un instante antes, ¿no? Entonces aquí tenemos la velocidad en X, que es 10.61, y una velocidad en Y que es variable. Tomando esas dos velocidades nosotros podríamos resolver y hallar la velocidad total que tiene acá. Entonces necesitamos ambas velocidades para eso, y para eso contamos con el juego de ecuaciones que tenemos planteado desde el principio, las ecuaciones de posición en X en Y, pero en este caso además tenemos la ecuación de la velocidad en el eje Y, que es velocidad en Y igual a velocidad inicial en Y menos 9,8 por el tiempo. Ahora, la condición para resolver el problema es la misma que las anteriores, que la piedra choque contra el piso, o lo que es igual, que transcurra un tiempo de 3.28 segundos. A partir de ahí, lo que hacemos es determinar las dos velocidades.
la velocidad en X, que ya sabemos es constante y vale 10.61 metros por segundo. La velocidad en el eje Y la tenemos que determinar con la ecuación de velocidad, reemplazando los datos. La velocidad inicial 10.61 y el tiempo 3.28. Con eso obtenemos una velocidad en Y de menos 21.53 metros por segundo. En este caso es negativa porque cuando está llegando a la Tierra lo hace de bajada. Bien, como habíamos dicho, con esas 12 velocidades podemos sacar la velocidad total, que mediante el teorema de Pitágoras nos dice velocidad al cuadrado es igual a velocidad en X al cuadrado más velocidad en Y al cuadrado. Sacamos raíces a ambos miembros para que se simplifique acá y reemplazamos los datos. La velocidad va a ser simplemente raíz cuadrada de 10.61 al cuadrado más 21.53 al cuadrado. Ahí tenemos que la velocidad total en este caso va a ser entonces de 24 metros por segundo. Esa va a ser la velocidad con la que está llegando a chocar contra el piso. Para poder determinar el ángulo tenemos la ecuación de tangente. La tangente de un ángulo en sí es cateto opuesto sobre cateto adyacente. En este caso el cateto opuesto viene a ser la velocidad en Y y el cateto adyacente la velocidad en X. Para poder sacar el ángulo, lo que nosotros hacemos es sacar arco tangente o tangente a la menos 1, se puede decir. El ángulo va a ser igual a el arco tangente de la velocidad en Y sobre la velocidad en X. Reemplazando los datos tendríamos que el ángulo es de menos 63.77 grados. Este negativo se debe básicamente a que es un ángulo de depresión o lo que comúnmente se dice un ángulo por debajo de la horizontal. A eso se refiere este signo negativo en el ángulo. Esos son los dos resultados que nos estaría pidiendo determinar en el inciso D. Con eso el inciso D queda resuelto. Pasamos al inciso E. En el inciso E nos pregunta cuál es la máxima altura que alcanza. Entonces, para la máxima altura que alcanza tenemos que recorrer la simulación un poco más atrás hasta el punto en el que llega a la altura máxima, justamente ahí. En este punto entonces lo que podríamos observar es que justo cuando está en el punto más alto la velocidad del cuerpo en el eje Y se hace 0. Entonces si nosotros retrocedemos la simulación vemos que aquí tiene velocidad, que esa velocidad gradualmente empieza a disminuir y en el punto más alto justamente se vuelve 0. A partir de ahí esa velocidad que era positiva empieza a ser negativa, se empieza a ser de bajada. Entonces entre su velocidad positiva y su velocidad negativa está justamente el 0. Entonces para poder hallar la altura máxima lo que nosotros sabemos es que en ese punto la velocidad en el eje Y va a ser 0. Esa es la condición que nosotros tenemos que plantear para este problema. Tenemos el mismo juego de ecuaciones de las ecuaciones de posición y ahora colocamos además la ecuación de velocidad en y planteamos la condición de que la velocidad en Y para la altura máxima tiene que ser 0. Bien, como nuestra condición es de velocidad en Y, tenemos que trabajar con la ecuación de velocidad en Y propiamente. Planteamos la condición de que esta velocidad sea 0 y ahí lo que vamos a poder hacer es hallar el tiempo, o sea, cuánto tiempo tarda en llegar al punto más alto. Reemplazando los datos tenemos que el tiempo que tarda es de 1.08 segundos. Entonces, lo que nos pide hallar básicamente es la altura máxima. La altura máxima va a ser la posición en el eje Y, entonces tomamos este tiempo y lo reemplazamos en la ecuación de posición en el eje Y. En este caso lo que obtendríamos es que la altura máxima es de 23.74 metros. Bien, eso es lo que nos pide en el inciso E, por lo tanto con esto el inciso E queda resuelto. Bien, bueno, con esto acabamos de terminar todo el problema. Como siempre espero que haya sido de utilidad y si tienen alguna duda pueden volver a correr el vídeo.